las aguas, y viendo la persona eso, se asombraron y pensaron que era un fantasma. Pero Pedro, porque ya sabía quién era Jesús, dijo, porque ya había tenido un encuentro con Dios, dijo, eso no es un fantasma, yo sé quién es ese, yo sé quién es el que camina sobre las aguas, se llama Jesús de Nazaret, se llama aquel que me llamó un día. Pero Pedro dijo, al maestro si podía ir tras él y caminar sobre las aguas. Él en un momento comenzó a hacerlo, pero en un momento cuando vio que estaba caminando sobre las aguas, dudó, y la duda produjo la falta de fe, que por ende se estaba hundiendo. Al momento de él dice, comenzó a clamar al maestro y el maestro lo ayudó. Vamos a poner por punto. Al momento que la persona o el creyente se le adelanta el tiempo, y por eso que hay tempestad que se proclama durante la vida de esa persona. En pocas palabras, la persona cuando sale sin rumbo sin Dios, el mar nos sacude fuertemente. Pero como aquí somos personas que somos creyentes en Dios también, también que hay personas que aunque no son cristianos, no son evangélicos, literalmente son personas que temen a Dios. Hay momentos donde la tempestad te agobia fuertemente a ti y Jesucristo viene detrás de ti y muchas veces lo rechaza. Muchas veces no sabe si es Dios o es un fantasma que te está hablando. No sabe quién es que te está llamándote a ti. Y quien te llama es el Hijo de Dios, el Hijo de los hombres, que se llama Jesucristo. Cuando los discípulos veían a Jesús que iba caminando sobre la tempestad, sobre el mar, que había una fuerte tempestad, que Pedro vio eso, muchos de ellos pensaron que eran fantasmas. Hacia el momento donde Dios trata en tu vida y tú piensas que es un antepasado o algo raro que se te presentó, o que lo que están hablando ahí son personas que son locos, o lo que muchas veces te dicen que Cristo viene, son personas que tienen que ir al manicomio, y las cosas no son así. Hay personas que Dios envía para que tú puedas tener un mejor caminar, un mejor vivir y un mejor andar. Porque Jesucristo, cuando anduvo por ese momento, cuando Jesucristo anduvo sobre el mar, también Pedro caminó en ese momento. También hubo otra tempestad cuando Jesucristo fue a Gadara, que el mar se movió fuertemente, los vientos estaban terribles, y cuando los discípulos clamaron a Jesús, el viento se calmó. El problema es que cuando nosotros no estamos en la mano de Dios, el diablo hace lo que sea con la vida de la persona. El problema es que cuando la persona no está en el camino de Dios, el diablo te persigue y hace lo que quiera en tu vida. Y Pedro no era una persona de letra. Pedro no era una persona que sabía mucho. Pedro no era un pecador. Pedro era del vulgo. Pedro no era una persona que no sabía nada, en pocas palabras. Y Pedro sabía quién era Jesús. Porque Pedro, la intención de Pedro era seguir a Cristo. La intención de Pedro era permanecer en Cristo. Hay momentos donde el diablo ataca a la persona, que le pone a los hijos en contra. Tú ves que hay familias que hay pleitos diariamente. Tú ves que hay familias que son atacados. Hay personas que incluso cuando están, que no es agradable. Hay personas que incluso estando en sus casas se enferman. Esas son las tempestades que el diablo provoca. Pero una cosa que el diablo provoca para acercarte a Dios, si la persona, si cuando los discípulos de Jesús iban con Jesús en la barca, si no hubiese visto esa tempestad, los discípulos nunca hubiesen clamado a Dios, tuvieron que despertar a Cristo. El problema es que la persona piensa que solamente Cristo está para personas que no creen, es para las personas que sí creen. Yo sé que ustedes son personas que ustedes creen en Cristo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado a ustedes llama la atención a seguir a Dios. Pero hay atadura que
Dios tiene que romper en la vida de usted. Hay ataduras que Dios tiene que quebrantar en la vida del creyente. Hay personas que saben que Dios lo está llamando. Hay personas que sí saben que Cristo está clamando hacia su vida, que Cristo está llamándolo con un propósito en su vida. Recuerdo cuando yo estaba apartado, recuerdo como yo estaba fuera en el mundo. Cuando digo como estaba en el mundo, era como estaba fuera del evangelio. Recuerdo que Dios estaba trabajando en mi vida, que Cristo me estaba hablando, y lo primero que Dios me dijo a mí fue: predica el evangelio a tus amistades. En pocas palabras, Dios llama a la persona con un propósito en la vida, en la tierra. Si usted piensa que usted no vale nada, mire, usted vale mucho. Usted son personas importantes, ustedes son personas que usted sí vale. ¿Cuántas jovencitas se escochan? ¿Cuántas personas se cortan? ¿Cuántas personas se quitan la vida? ¿Cuántas personas mueren diariamente fuera de Dios? Y no es que el cristiano no va a morir, el cristiano sí muere, pero una diferencia entre la muerte cristiana y la muerte de las personas que no son cristianas. Se le llama cristiano a aquella persona que sigue a Dios. Se le llama cristiano a aquella persona que renuncia al pecado. Se le llama cristiano a la persona que toma la mejor decisión en su vida. Se le llama cristiano a la persona que toma el mejor vivir, que seguía a Cristo. La paz que Cristo da, el mundo no la da. La paz que Cristo da, el diablo no la da. ¿Cuántas personas saben que Dios le habla? Cuando yo estaba apartado, Dios, aparte de que me hablaba a voz libre, también se me presentaba en los sueños. Dios me hablaba de una forma u otra. A veces escuchaba mensajes por las redes y sabía que Dios me estaba hablando y sabía que Cristo estaba trabajando en mi vida. Mi alma te adora, Señor. Esa fuerte tempestad, esos fuertes vientos, es lo que a ti no te permite. Pero todo eso pasa para que la gloria de Dios sea manifestada. Todo eso pasa para que la gloria de Dios sea glorificada en tu vida. Recuerdo que cuando Cristo estaba trabajando en mi vida, el diablo estaba rezando fuertemente contra mí. No podía salir de noche. Mientras cuando caía la noche no podía salir, porque la noche para mí era peligrosa. Cuando salía la noche sabía que los demonios podían matarme en cualquier momento. He sabido estar en cuidado intensivo, como también he sabido estar en mi casa tranquilo. He sabido estar entre el hilo y la muerte. Dios me ha librado a mí de accidentes. Dios me ha librado de diferentes formas. Dios me ha cuidado de diferentes formas. Mientras el diablo ha intentado matarme, mientras el diablo ha intentado hacer lo que quiere en mi vida, los placeres del diablo, los placeres que el mundo ofrece, eso lo ofrece Satanás para que distraer a la persona, para tener a la persona distraída, para tener a la persona entretenida. Todo eso es pasajero, todo eso es momentáneo. La salvación de Cristo es eterno. Gloria a Dios. Santo tú eres, Padre. Y la persona tiene que entender esto, de que la persona necesita un cambio en su vida. Recuerdo que yo, cuando estaba apartado, que aunque Dios duró mucho tiempo trabajando en mi vida, recuerdo que un día estaba en mi casa, y como le venía diciendo, no podía salir de noche, porque la noche para mí era peligrosa. Y en un momento yo estaba sintiendo de que Dios estaba trabajando fuerte en mí. Y recuerdo que un brujo, me voy a honrar el nombre, porque el único grande es Dios, el único grande es el Padre. Recuerdo que un brujo me escribió. Yo todavía no había acudido hasta Dios. Recuerdo que un día un brujo, cuando ese brujo me escribió, me ofreció, me dio una oferta de millones de pesos, millón y pico creo que fue que me ofreció, si no más recuerdo, en ese entonces. Y me ofreció, y me estaba ofreciendo dinero, carro, de todo, mujeres, para que yo vendiera mi alma al diablo. Y yo le dije que no, porque sabía lo que pasaba. Si yo no hubiese conocido a Dios, fácilmente hubiese caído en la brujería. Hubiese sido un brujo más. Y le voy a decir por qué. Aparte de que me estaba
estaba ofreciendo eso, había una persecución en mi vida. Usted sabe por qué digo que si no hubiese conocido a Dios fácilmente, hubiese sido brujo. Porque desde pequeño he tenido los ojos abiertos. Desde pequeño he visto. Lo primero que un brujo dice cuando es brujo, que desde pequeño se le presenta un hombre, un viejo con un sombrero. He ido a velorio, pero a mí no me gusta ir a velorio. Hubo una vez que fui a un velorio y cuando estaba en mi casa vi a la muchacha hirviendo del infierno cuando yo estaba trabajando en mi vida, porque que se muere sin Dios ya no queda más remisión del pecado. Usted no se va a salvar con un cuadro y dos velas. Dice la palabra: quien confesare a Dios delante de los hombres, así mismo él lo confesará ya delante de los ángeles y delante del Padre. Y quien negare a Dios delante de los hombres, así mismo él lo va a negar. Es aquí en la tierra, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y para decirle de la parte, cuando si no hubiese conocido, yo hubiese sido brujo. Recuerdo que cuando Dios estaba trabajando en mi vida, cuando yo era niño primero, me soñaba mucho con los números. El espíritu de adivinación. Sabía cuando una persona era de verdad o cuando no. Era como si le viera a la persona y supiera la vida entera de esa persona. No podía ser malcriado cuando era niño, porque de noche se me presentaban los demonios. Por eso yo no era malcriado. Y yo no sabía que todo eso era a propósito de Dios. Y cuando yo estaba trabajando en mi vida, volvió eso mismo. Comencé a soñarme con la loto. Comencé a soñarme con la quiniela, con los paleros. Daba los números, pero no los jugaba. Porque sabía el compromiso que había si lo hacía. Sabía la atadura del diablo que pasaba si lo hacía. Sabía lo que el enemigo quería en mi vida. Recuerdo que un día estaba en una clínica en el SEGMA con una rutina de chequeo de los riñones, entre otras cosas. Y recuerdo que ese día, cuando estoy allá, estoy parado así. Yo no estoy diciendo que yo en ese entonces estaba trabajando en mi vida, ni siquiera la iglesia me ha venido. Y estoy parado y veo, como me dice mucho, el ángel de la muerte. Pues yo vi la misma muerte, fue a quien se lleva a la persona, como lo estoy viendo a usted. Así mismo lo vi. Y cuando vi que ese pájaro cruzó, no pasó ni un minuto que comenzaron a llorar allá arriba, que se murió. ¿Cómo usted cree que yo me puse? Pálido. Pero no bastaba ahí, cuando salía pasaban accidentes. Cuando salía me tumbaban de motor. Si salía lejos no podía esperar la noche, porque sabía lo que me esperaba. Cuando llegaba a mi casa era atormentado por demonios, era atormentado por el espíritu de la tiniebla. El diablo hacía lo que quería. Había una fuerte tempestad en mi vida. El diablo hacía lo que bien le parecía a mi vida. A mí me ahorcaba, me jalaba los pies, hacía lo que querían conmigo, mientras no tenía a Dios. Llegó un día donde la guerra creció fuertemente sobre mí y estaba para camino Sierra Prieta. Me dio las 8:05 de la noche y cuando estoy allá vengo para acá, para Patillo, y me dice el compañero mío: vámonos más rápido. Y yo dije que no. Y media hora después pasó un accidente de lo que Dios me libró. Y cada rato era algo nuevo, cada rato era algo que acontecía. Dios comenzó a mostrarme el final de los tiempos. Dios comenzó a mostrarme muchas cosas. Comencé a ver cosas que iban a pasar en el futuro. Comencé a ver lo que era guerra. Comencé a ver, estoy hablando de guerra terrenal. Comencé a ver lo que estaba pasando con los países. Comencé a ver lo que era hambruna. Todo eso son fuertes tempestades. Mientras Dios me comenzaba a mostrar las cosas, para muchos era un fantasma. Como muchos decían, ese es un fantasma. Lo que a ti te está pasando es un fantasma que te está presentando. Bébete esto. No, mentira. Acude hacia Dios. Acude hacia Cristo.
y serás salvo tú y tu casa. Pero cuando comencé a buscar de Dios, así mismo como escuchaba la voz de Dios, también escuchaba la voz del diablo. Me hablaba igualito. Varón, ¿cómo usted sabe que este es Dios y que es el diablo que le habla? ¿Cómo usted sabe eso? En primer lugar, cuando Dios le habla a la vida de la persona, al paz. Cuando el diablo te habla, te sientes perseguido, te sientes acorralado, te sientes que no, que te sientes que el diablo te tiene oprimido. Pero cuando Cristo te habla, te sientes un alivio en tu vida. Esa es la diferencia. Y así comencé a ver a la persona y comencé a ir a la iglesia, y producto de eso comencé a tener una búsqueda en Dios, y en esa búsqueda comenzó Dios a revelarme las cosas más claras, comenzó su Santo Espíritu a explicarme de la palabra, comenzó Dios a mostrarme las personas que estaban endemoniados, comencé a ver los brujos en los cultos, comencé a ver los brujos en diferentes lugares, se me estaban presentando en sueños, los brujos cada rato se me presentaban en sueños, comencé a viajar a diferentes partes del país predicando el evangelio, comencé a viajar a diferentes partes del país predicando la buena nueva que Dios ha mandado, comencé a ir a diferentes lugares y comencé a ver cosas grandes de Dios, comencé a ver personas libertadas, personas que el diablo tenía acorralado, comencé a ver personas que el diablo tenía oprimido y que hoy en día son libres, comencé a ver personas que hoy en día son diferentes. Y recuerdo cuando era muchacho, que era muy perseguido, muy menospreciado, muy acorralado. En mi vida solamente tengo 3 personas. Bueno, 3. El primero es Dios, el segundo es mami, y el tercero una señora que me crió de pequeño. Son las únicas personas que siempre me han apoyado, son los únicos que siempre han estado conmigo en la buena y en la mala. Y no es que soy una persona mala, no es que usted es una persona mala. El detalle cuando un hombre o una mujer tiene propósito aquí en la tierra, el diablo intenta matarte. El diablo que quiere es que tú no alcances la vida eterna. El diablo que quiere es que tú no alcances el reino de los cielos. El diablo que quiere es que tú no alcances el propósito que Dios ha predeterminado. Y así hay personas que sé que también son perseguidos, son menospreciados, son ultrajados. Así hay personas que necesitan tener paz en su vida. Esos fuertes vientos que usted ha tenido, esos fuertes vientos que te han asolado. Hay personas jovencitas, como venía ahorita diciendo, que se sienten que son menospreciadas, que se sienten que no vale nada. Una pregunta le tengo a esa tipo de personas: si tú no vales nada, ¿por qué el diablo te quiere matar? ¿Por qué el diablo quiere llevarse tu vida, tu alma? ¿Por qué el diablo quiere destruirte si tú no vales nada? Y tú eres tan valioso y tan valiosa que los cielos se abren a disposición tuya. Dios está dispuesto en ayudarte. Dios está dispuesto en rescatarte. Pero en ti está en seguir a Cristo.